Hoy vamos a hablar sobre la reforma electoral y sobre todo lo que está sucediendo en estas declaraciones y guerras de dimes y diretes entre muchos actores políticos. Primero, la CNDH. Fue Rosario Piedra, la ombudsperson, la titular de la CNDH, la que pues hizo una especie de llamado a través de un comunicado al INE en una crítica muy severa, hablando de una recomendación, y esto pues brincó mucho porque en un debate tan político uno no pensaría que la CNDH tendría que estar activa, es decir, pues manifestar el respeto y mantenerse imparcial, más en un país en donde vaya que abundan violaciones de derechos humanos y no van precisamente por el INE. Vino una especie de corrección, no quiero decir jalón de orejas, creo que eso es demasiado, pero bueno, una especie de corrección por parte del Consejo Consultivo de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de alguna u otra manera exigiendo a Rosario Piedra que mantuviera esta imparcialidad. Bueno, pues, ¿qué cree? Hoy en la mañana, a las 7:15, la CNDH tuitea un comunicado, un pronunciamiento, ya un poco tipo panfleto, lo digo con todo respeto, pero dice: la CNDH desmiente señalamientos derivados del pronunciamiento y de la recomendación general, tal, los números, ya sabe, y refrenda su compromiso con el pueblo. Es totalmente falso que la recomendación invada la esfera de la competencia del INE, etcétera, etcétera, ¿no? Específicamente con respecto al INE, dice Rosario Piedra, realmente es quien estaría firmando esto. Específicamente con respecto al INE, la recomendación dice: 1, asumir el compromiso y fortalecer su independencia de cualquier grupo partidista. 2, compromiso de ejercer y fomentar el desarrollo de la vida democrática. 3, compromiso de apoyar el desarrollo de la democracia participativa. Tengo en la línea a Adalberto Méndez, él es integrante de este Consejo Consultivo de la CNDH, pues en torno al llamado que se está haciendo de la CNDH a los legisladores y el llamado que se está haciendo de la CNDH también a la misma ombudsperson para mantenerse de alguna u otra manera imparcial. Querido Adalberto, te saludo con mucho gusto. Sé que es un tema bien técnico, bien civilino, bien complejo, entonces te pediría un poco cómo podemos entenderlo, quienes no somos abogados, quienes no estamos metidos en el ajo político, cómo entendemos esto. Es la CNDH contra el INE, pero ahora la CNDH también contra la misma ombudsperson. ¿Qué está pasando? ¿Cómo lo podríamos entender, Adalberto? Buen día. Buen día, muchas gracias por el espacio. Y sí, mira, voy a tratar de ser lo más claro y posible respecto a este tema. A ver, yo quisiera primero partir con un asunto, ¿no? Ha habido algunas interpretaciones respecto de si la recomendación general invade o no invade las facultades de la Comisión Nacional. Si a mí me lo preguntas y el Consejo así lo vio, no invade. Te voy a decir por qué. Porque, el artículo 102, apartado B, sí establece una restricción muy clara en materia de asuntos electorales y jurisdiccionales. El tema es que al ser una provisión tan amplia, pues tendríamos que saber a qué se refiere esa restricción del 102 apartado B. Pero la respuesta nos la da la ley. El artículo 7º de la Ley de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos establece en su fracción primera del artículo 7º que por asuntos electorales pues van a ser hechos y resoluciones de carácter electoral. ¿Esto qué significa? Pues que evidentemente la CNDH no tiene competencia alguna en contra, por ejemplo, de una sanción que emite el INE en contra del presidente de la República por actos anticipados de campaña o contra algún partido político por algún... A ver, perdón que te interrumpa, es que de verdad es bien técnico, bien complejo, te ofrezco una disculpa, pero sí es súper civilino de pronto el asunto. ¿Hace tiempo hubo una recomendación contra el INE o no? A ver, ha habido pronunciamientos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, por ejemplo, en temas de accesibilidad de personas con discapacidad. Okay. En ese sentido, hace completo sentido que la Comisión Nacional, de alguna u otra manera, se pueda pronunciar respecto, por ejemplo, que una casilla o que las propias instalaciones del INE no sean accesibles para personas con discapacidad. Okay. Esto no es un tema electoral. No, pues no, es que tiene que haber una rampa para la silla de ruedas y que quien tenga silla de ruedas pueda votar. Exacto. Okay. Y también, por ejemplo, si existe, algún pronunciamiento respecto al ejercicio de un derecho humano como un derecho político electoral, que eso es lo que establece el derecho internacional de los derechos humanos, si tú lees la recomendación general, en ningún momento dice transformar al INE. Sí, o sea, lo dice. Pero las recomendaciones que le han hecho al INE van por esta vía, o sea, por asuntos de accesibilidad para discapacitados, algo por el estilo, claro, porque hace referencia a una recomendación.
en temas de derechos humanos, ¿no? En temas relacionados justamente al ejercicio de los derechos humanos. Okay. Es como, mira, voy a poner una cuestión, un ejemplo para que podamos, digamos, salir del brete de la comprensión de este tema, ¿no? Porque entiendo perfectamente lo que dice. Imaginemos, ¿no? Que lo voy a cambiar con otra autoridad, ¿no? Por ejemplo, imaginemos que se emite una sentencia, ¿no? Por parte de un tribunal y la CNDH emite una recomendación en contra del tribunal porque la sentencia es violatoria de derechos humanos. Eso no se puede. Eso está vedado, está prohibido. Lo mismo pasaría con el INE. Imaginemos que el INE emite una sanción al presidente porque en las mañaneras está haciendo campaña, ¿no? No le están violando los derechos humanos al presidente. Exacto, eso no se puede, la CNDH no podría hacer eso. No se meten en ese tema, mucho menos en decir, hubo fraude en el 2006 y le robaron la presidencia a López Obrador. Claro, no puede. Esas son cuestiones de carácter electoral que para eso existe el INE y existe un tribunal constitucional en la materia, ¿no? Me llama mucho la atención cuando me dicen no pueden y por lo regular los abogados mencionan mucho este asunto, es que no se puede, es que la ley lo... No, pues ya se pudo porque Rosario Piedra ya lo dijo. ¿Por qué lo dijo? O sea, es la titular de la CNDH. Ese es el problema y digamos un poco mi comentario sería, ¿la recomendación general es ilegal? No, yo invitaría a que la gente leyera la recomendación general, en ningún momento se mete en temas de carácter electoral. Los únicos 3 puntos recomendatorios son amplios sobre ejercicio de derechos humanos en el contexto de derechos públicos electorales, fortalecimiento de la democracia y democracia participativa. Y ya, ¿no? Nunca se mete a transformar al instituto. Si tú lees, digamos, la recomendación, jamás dice eso. Eso fue una interpretación que hizo la comisión de esa recomendación. Pero la recomendación ni siquiera trata de temas electorales, habla de memoria histórica y está focalizada en cuestiones del ejército, en un periodo muy particular de tiempo que es de 1951 a 1965. Es decir, es una recomendación de memoria histórica, ni siquiera toca temas electorales. Y desafortunadamente la comisión interpreta o utiliza esta recomendación, ¿no? Para hacer un estamento político, y eso sí es ilegal. Eso no es la facultad de la comisión. Ahora, ¿qué puede pasar? O sea, ya lo dijo Rosario Piedra, hoy día, y no quiero ser peyorativo, pero es que de verdad lo estamos viviendo así, pues vivimos en un México en donde parece que la ley vale 3 cacahuates, ¿no? O sea, no me vengan con que la ley es la ley. ¿Qué puede pasar? ¿A poco pueden destituir a Rosario Piedra? ¿Es un regaño? ¿Otra cosa ahí epistolar? ¿Se van cambiando cartas y pronunciamientos? ¿Qué puede suceder? Mira, realmente el Consejo Consultivo no tiene la facultad de destituir a nadie. De hecho, nosotros somos electos de la misma forma que es electa la presidenta, ¿no? A quien le correspondería es el Senado. De alguna u otra manera, el Senado es el que tiene en sus responsabilidades la facultad de mandarla llamar a ella o a nosotros. También nosotros podemos ser mandados llamar por el Senado si considera que tenemos que dar alguna explicación a nuestro pronunciamiento, ¿no? Entonces, y te voy a decir una cosa, Luis, es correcto. La rendición de cuentas exige este tipo de ejercicios, donde alguien que a lo mejor está siendo cuestionado por su actuar, vaya a rendir cuentas y explica por qué está haciéndolo. Y si esa explicación no es suficiente, o se conforma, o se puede comprobar que está, transgrediendo la ley, como pudiera ser el caso de Mérito, creo que esta interpretación es desmedida, pues el Senado debe tomar las medidas correspondientes. Bueno, pues vamos a estar ahí atentos a todo este tema. Te aprecio mucho que me hayas tomado la llamada y además explicarlo así de manera pues mucho más clara para todo nuestro auditorio, para que lo podamos entender muy bien. Y estamos al habla, si nos permites, Adalberto Méndez. ¿Se espera alguna otra cuestión? No sé, a lo mejor una renuncia en protesta, algo por el estilo. Mira, no, yo creo que va a ser algo que vamos a tener que discutir en nuestra próxima sesión. Por una simple y sencilla razón, ¿no? Las recomendaciones generales, y te robo un minuto solamente para aclarar este punto, son instrumentos que se emiten o que se discuten por un órgano colegiado, que es el Consejo Consultivo. Utilizar las recomendaciones con fines políticos es desnaturalizar para qué fue creado ese instrumento. Por eso nuestro pronunciamiento. No podemos admitir que eso es una recomendación, que es un instrumento de protección a los derechos humanos para estamentos de carácter político. Te aprecio muchísimo. Gracias, Adalberto, por estos minutos. Muchísimas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Son las 8:45.